Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, 7:50 cambiamos de la política a la salud porque también es importante, porque esta pandemia continúa y al menos en el Ecuador se registran 2.805 nuevos contagios de COVID-19, 2 muertes por esta enfermedad en un solo día. Así ha registrado el Ecuador el sábado estos contagios, a la par que en el mundo la Organización Mundial de la Salud ha alertado de la nueva ola de COVID en Europa que será similar a la del 2021. Esta pandemia, luego de 2 años, no para. Le damos la bienvenida al doctor Esteban Ortiz, docente universitario, investigador de la UDLA Salubrista y máster en salud pública. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué está pasando con esta pandemia? Veía el otro día un tuit suyo que decía, si crees que tienes rinitis, un resfrío, no te lo creas, tienes COVID hasta que no pruebes lo contrario. ¿Qué está pasando con este rebrote de casos de la pandemia? ¿Qué podemos esperar, doctor? Bienvenido. Hola, Berito, ¿cómo estás? Un gusto a todos ustedes desde Radio Sucesos. Pues bueno, está pasando lo que siempre dijimos, ¿no? La pandemia no termina, seguramente no terminará, y esto no quiero, digamos, alertar a la gente y decir, bueno, pues vamos a vivir con esto toda la vida, pero en general, vean ustedes la influenza va con nosotros desde hace más de seguramente 100 años y sigue mutando, sigue aquí, seguimos vacunándonos y obviamente sigue causando daño en un grupo poblacional. El tema es que nos hemos acostumbrado a saber que la influenza pues causaba 20,000 contagios al año en el Ecuador antes del COVID, y hoy pues el COVID ha tomado un poco ese lugar, al menos desde el punto de vista mediático. Ahora, ¿qué está pasando? Pues primero que no estamos en endemia. Esta fue una observación que le hicimos nosotros a la máxima autoridad sanitaria hace tal vez un mes y medio, cuando ellos dijeron que pues el Ecuador estaba ya con indicadores endémicos, y estos indicadores endémicos no son reales, porque la endemia significa que tú conoces cómo se va a comportar y cómo se comporta el virus. Es decir, yo puedo predecir que en el invierno el dengue va a tener un repunte de casos, es decir, es endémico, pero en cambio con el COVID-19 no se sabe. ¿Qué está pasando? Pues actualmente hay un pico de casos diagnosticados de COVID causado por Omicron, seguramente por BA.4 y BA.5, que son estas nuevas subvariantes del virus del SARS-CoV-2, y pues la velocidad de crecimiento, es decir, qué tan rápido va ese camión al cual se le suben todos los nuevos contagios, pues hoy por hoy está yendo bastante rápido en Guayaquil, en Cuenca, en Quito y en el Ecuador en general. Obviamente todavía no alcanzamos niveles como los que vimos en enero y febrero de este año, con el primer pico abrupto de Omicron, pero pues esa es la realidad, estamos viviendo un pico actualmente, ¿no? Un pico brutal, doctor, y el que menos he escuchado que está con COVID-19, y no sé si es mi idea o es por lo que he escuchado con algunos conocidos, pero está dando bastante fuerte, porque como que lo que pasó en enero les daba bastante leve, no había mayor complicación, pero como que ahora los pacientes que se recuperan de COVID-19 le están pasando mal, al menos unos 4 o 5 días que son las partes más fuertes de la enfermedad. ¿Usted ha visto esto en sus consultas, en lo que ha podido escuchar, atender? ¿Y por qué está esa situación de que da más fuerte a la gente? Sí, bueno, no solo lo hemos visto con nuestros pacientes, también lo experimenté en carne propia. A mí me dio COVID en 2020, al inicio de la pandemia, cuando estábamos investigando en todo el país esto, y pues el cuadro fue molesto, pero fue relativamente más leve que el que me dio hace tal vez un mes y un poco más. Y es decir, esta variante BA.4, BA.5, que es la que me dio a mí, es bastante neurotrópica y ya no solamente se ubica en la garganta como aparentemente lo hacía Omicron BA.2, sino que también empieza a bajar y afectar a la vía respiratoria baja. Obviamente nosotros estamos vacunados, obviamente la gran mayoría de los ecuatorianos tenemos al menos una dosis, y en esa lógica pues nuestro sistema inmunológico es un poco más apto para defendernos. Por eso es que no han progresado las hospitalizaciones al ritmo
que nosotros hubiésemos visto antes de las vacunas. Pero ojo que en el Ecuador, pues en junio de este año murieron 96 personas por COVID. Es decir, tenemos un promedio de aproximadamente 3 a 4 casos diarios de muertes por COVID. El tema es que no se registran usualmente a la par con la que sale, porque tú te enfermas, te hospitalizas y tal vez si es que llegas a morir, mueres 15 días después del diagnóstico y por eso es que los datos tienen un retraso siempre. Entonces, el tema es que no hay que tomarlo a la ligera. El virus cambia muchísimo. Hay más de 2.700 variantes de COVID y de estas, pues algunas son de preocupación, como es Omicron y como es seguramente Centaurus, que es una de preocupación en observación, como se le dice. Pues y el virus llegó para quedarse. Es decir, el VIH sigue siendo pandémico, pero nadie habla de él. La obesidad es una pandemia y en esa lógica, pues la influenza lo sigue siendo y seguramente el COVID lo seguirá siendo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que evitarlo a toda costa y pues tratar de prevenir siempre, porque algo que la gente habla muy poco y que nosotros lo decimos siempre es que los efectos posteriores de una infección por COVID, que parecería ser una gripecita, pues son complicados. El famoso COVID prolongado, long COVID, COVID largo, todas estas secuelas pueden darte un sinnúmero de afectaciones que pueden llegar inclusive a molestarte entre 2 a 6 meses, ¿no? Bueno, bastante complejo, doctor, y sobre esta sintomatología que decíamos es más fuerte que lo que vimos que sucedía en enero, en ese pico de contagios que también lo vivimos. Ahora, ¿qué nos puede decir acerca de la inmunidad? Y yo había leído en algunos documentos, algunas noticias respecto a que en estas nuevas subvariantes de Omicron no te dura tanto la inmunidad, o sea, que te puedes infectar y a las 2 semanas volverte a infectar. Eso me parece de terror, doctor. Bueno, a ver, lo que sabemos con este virus es que, como todos los virus de ARN, son bastante mutagénicos, cambian mucho el virus, no es que la vacuna ha cambiado. Y acordémonos que las vacunas que tenemos disponibles se diseñaron para atacar al coronavirus, pero basado en las variantes anteriores a Omicron. Sin embargo, sabemos nosotros que la inmunidad protege o dura, al menos la que podemos medir, que son la de anticuerpos, entre 2 a 6 meses. Esto lo sabemos desde el inicio de la vacunación. El tema es que hoy por hoy las reinfecciones parecerían ser algo más comunes que lo que fueron antes, es decir, con la variante alfa o beta teníamos un índice de reinfección menor al 1%. Hoy tenemos un índice de reinfección del 10% hacia arriba. ¿Por qué se da esto? Porque nuestro sistema inmunológico es como el gato y el ratón, es decir, nuestro sistema inmunológico se prepara para reconocer a un microorganismo que se ve como un ratón, pero al día siguiente viene una variante que se ve como una ardilla. Entonces, perdón la analogía, que tratar de ser muy pedagogo, pero en ese sentido, el gato va a tener dificultad en reconocer al Claro. ratón. ¿Por qué? No porque el gato haya cambiado, se haya vuelto más débil, sino que el virus, en este caso la analogía es del ratón y la ardilla, han cambiado. Y por eso es que el sistema inmunológico tiene cierta dificultad. Lo que hay que también entender es que una persona vacunada tiene menos riesgo de contagiarse, tiene menos riesgo de hospitalizarse, tiene menos riesgo de morir y lo más importante, tiene menos riesgo también de tener COVID prolongado. Por lo tanto, la vacunación, hasta tener una vacuna pancoronavírica, sigue siendo nuestra mejor opción. Tal vez tendremos que vacunarnos una vez al año, seguramente así será, pero pues es mejor prevenir que lamentar, ¿no? 7:59 dialogamos con el doctor Esteban Ortiz, docente investigador de la UDLA Salubrista, máster en salud pública. Hablamos del comportamiento de la COVID-19 en estos días en donde se ha registrado en el país un pico de contagios, 2.805 nuevos contagios, 2 muertes por COVID en un día. Esta información la emitió el Ministerio de Salud el sábado. En Europa vemos también una nueva ola de COVID con muertes también y que preocupan de cara a lo que sería ya el otoño y el invierno. Ahora, doctor, sobre todo lo que hemos aprendido de este virus en estos más de 2 años, hemos aprendido que las vacunas funcionan, pero también tendrían que actualizarse a las nuevas variantes. ¿Qué se conoce sobre eso?
Bueno, sí, definitivamente Moderna, Pfizer y otros laboratorios están tratando de incluir el material genético, digamos que es la parte que más cambia en Omicron, en otras variantes, pero eso toma tiempo, porque a ver, se incluyen estos cambios y de ahí se tiene que producir un nuevo lote de vacunas y enviarlo hacia el resto del planeta. Y obviamente la gente recibe mensajes que si es que no son entregados claramente, la gente se confunde porque dicen, miren, me están cambiando de vacuna, ¿por qué? Porque no funcionó. La gente hoy por hoy parecería ser que se deja llevar por la información falsa y asume que no funcionan las vacunas. Mira, yo me vacuné y pues a mí me Claro. dio COVID, mientras que mi vecino no se vacunó nunca y a él no le ha dado. Entonces, en esa lógica se riega la desinformación, pues y nos toca un trabajo durísimo a quienes hacemos salud pública para tratar de seguir empoderando del mensaje de que las vacunas funcionan. Obviamente, y yo creo que el objetivo principal de la investigación es darnos una respuesta definitiva a este tipo de enfermedades, pero obviamente acordémonos nosotros que hay 10.000 enfermedades en el universo y tenemos vacunas para 50, es decir, hay una batalla muy grande y obviamente nosotros tenemos que esperar a que se cumplan los pasos. En los Estados Unidos, el Instituto Walter Reed de los militares están haciendo ya una vacuna pancoronavírica que está en fase 2. Ujú. Si nosotros tenemos buenos resultados con esta, pues por ahí nos protege no solamente del SARS-CoV-2, sino del SARS-CoV-1 y de los otros 4 coronavirus que causaban infección en los seres humanos. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que el virus definitivamente es impredecible. Hemos aprendido también nosotros a entender que la prevención es la mejor herramienta, pero tampoco hemos aprendido todavía mucho sobre el tema en el cual, por ejemplo, yo te lo digo muy sinceramente, el llamado de atención que yo no entiendo por qué no lo hacen y lo hemos pedido desde hace 1 año y medio, las pruebas de antígeno en farmacias. Es Claro que decir, sí. queremos que la gente si se siente mal, ya no tenga que acudir al médico, ya no tenga que acudir al laboratorio y pagar $30, sino que se vaya a una farmacia, se haga la prueba en su casa y se aísle. En mi caso, yo tenía múltiples pruebas, porque yo he comprado siempre de cajas. Y obviamente eso me permitió que cuando yo tuve la primera sensación de ardor de garganta, me hice la prueba, salió positiva y yo no les contagié a mis 2 hijos. Es decir, en esa lógica, es tan importante las pruebas. ¿Por qué no están? Pues no sabemos. Y por otro lado, también es importante entender que la gente tiene que saber cuándo y cómo usar una mascarilla. Y yo, ustedes, si es que alguien me ha visto en la calle, yo no lo uso al aire libre. Pero en cambio, en un lugar cerrado, con poca ventilación, pues es fundamental usarla, ¿no? Entonces, hay que todavía reforzar un poco ciertos aprendizajes, pues, pero estamos en eso, ¿no? Y tenemos pandemia, yo creo que para largo. Qué pena que tengamos pandemia para largo, pero sí, nos vamos a acostumbrar a utilizar esa mascarilla, sobre todo en los espacios cerrados. Gracias al doctor Esteban Ortiz por estar con nosotros y bueno, darnos una perspectiva de lo nuevo sobre el comportamiento de este SARS-CoV-2 que nos ha tenido en vilo más de 2 años y que nos seguirá teniendo algún tiempo más. Así es, mi querida. A ver, un fuerte abrazo para todos y recuerden que todo es COVID hasta que se demuestre lo contrario.